Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Este momento aquí, a través de la señal de Telesucesos y Radio Sucesos, damos la bienvenida a Diego Cornejo Menacho. Él es quien lidera la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico y queremos conversar con él sobre cómo está la situación en el país en temas de medios de comunicación, libertad de expresión, cuando acaba de salir un informe de Naciones Unidas. ¿Qué pasa con este informe? ¿Cómo estamos reaccionando como ecuatorianos cuando hablamos de un derecho tan importante que es la libertad de expresión? Gracias por la oportunidad, Claudia. A ver, este no es un informe, un documento que contiene observaciones que hace específicamente el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la República del Ecuador. Este conjunto de observaciones tienen que ver con una serie de derechos, ¿no? Libertad de expresión, derechos de asociación, derechos de las mujeres, derechos de los grupos LGTBI, en fin. Este es un documento que se ha emitido dentro de un proceso que en la ONU lo llaman EPU, es el examen periódico universal que las Naciones Unidas hacen a cada país. Este proceso se hace durante 1 o 2 años. En el caso del Ecuador culminará, entiendo, entre marzo y abril del próximo año. Sin embargo, mientras tanto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recogido información tanto del Estado, del gobierno, como de la sociedad civil. Es decir, escuchado a las dos partes, escuchado al gobierno, recordamos la presencia del propio canciller Guillaume Long en las Naciones Unidas y también de sociedad civil. Ya, no solo es no solo recoge información verbal, sino también documental. El gobierno ha entregado fuertes, grandes fajos de documentos a las organizaciones de sociedad civil, han hecho exposiciones y han entregado documentos. En base a eso, el comité emite un documento de observaciones que son de obligatorio cumplimiento. En el caso de libertad de expresión, por ejemplo, el comité alerta al Ecuador que en el país existen incumplimientos a los estándares que están determinados en el artículo 19 de un documento que se llama Pacto por los Derechos Civiles, que es un documento de las Naciones Unidas de gran importancia. En el artículo 19 se habla de libertad de expresión y libertad de opinión. Según el comité, en el Ecuador existe un incumplimiento con aquellos estándares, es decir, hay violaciones a una normativa internacional sobre los derechos sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión. ¿Cómo se configura esa contradicción según el Comité de las Naciones Unidas? Por la ley de comunicación. Es decir, la ley genera el incumplimiento de la normativa que usted mencionaba. La ley viola una normativa internacional que es el Pacto de los Derechos Civiles de las Naciones Unidas, particularmente, en concreto, el artículo 19. Y usted habla de que este artículo informe, 19, el párrafo 3. De este informe es casi de cumplimiento obligatorio. ¿Qué sucede si el país no lo acoge, el gobierno no lo acoge, y en el caso de la ley de comunicación se mantiene la ley? A ver, las observaciones tienen recomendaciones. Una recomendación es que la ley de comunicación se ajuste a la normativa de las Naciones Unidas.
y no establece un plazo. Sin embargo, hay un nuevo periodo de sesiones, de audiencias, el próximo año, al final del primer trimestre, entiendo, donde las Naciones Unidas van a revisar si ha habido el cumplimiento de las recomendaciones. Así es como se da la situación. Frente a esto, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Fundamedios, FENAPE, la Plataforma de Derechos Humanos, estamos presentando a la Asamblea Nacional el próximo lunes una petición para que se abra un debate amplio sobre la ley de comunicación y estas observaciones que ha hecho el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de que se vaya, nuestra aspiración es una derogación de la ley de comunicación a una construcción de una nueva ley de comunicación que sea democrática. Pero ¿qué posibilidad hay? Hay posibilidades de una reforma también. Porque cuando uno piensa en la estructura de la Asamblea actual, vemos que la amplia mayoría de Alianza País fue la que aprobó la ley de comunicación, sí, que en este momento es cuestionada por las propias Naciones Unidas. ¿Qué posibilidad hay de modificarla o de tener una nueva ley o incluso de hacer que las publicaciones que ha realizado la Superintendencia de Comunicaciones sean corregidas y sea la ley que fue aprobada y no una ley modificada por accidente? Entre comillas, accidente, ¿no? Es decir, que si una autoridad que no es la Asamblea Nacional modifica una ley, una publicación, está cometiendo una violación constitucional al menos, lo cual es una infracción que debe ser sancionada. En el caso concreto, el Superintendente de Comunicación hizo eso con el artículo 103 de la Ley de Comunicación, en una publicación de difusión de la ley hecha por la Supercom. Le pareció que una frase no correspondía y la modificó y publicó así, sin haber tenido la autorización de la Asamblea Nacional. Eso es una infracción constitucional, constituye una infracción constitucional. Ahora, de lo otro, vamos a hacer este pronunciamiento porque es el Estado ecuatoriano quien tiene que ajustar la normativa a la legislación internacional, a la legislación de las Naciones Unidas. Y el organismo en el Ecuador, el organismo estatal en el Ecuador, que tiene que realizar ese ajuste, esa modificación de la ley, es la Asamblea Nacional. De modo que vamos a plantear nuestra solicitud y esperamos que la presidenta de la Asamblea Nacional, los jefes de bloque y todos los asambleístas, a cada uno vamos a entregar un documento con una petición basada en la observación de las Naciones Unidas y además el artículo 19 del Pacto de las Naciones Unidas para que se, como dirían los militares, se inteligencien de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo y procedan como deben proceder. Ahora digo, la ley ya está vigente 3 años. ¿Qué ha pasado en estos 3 años en el tema comunicación, medios de comunicación, libertad de expresión en el país, con una ley que tiene 3 años de vigencia, criticada antes de su promulgación, pero ya está vigente 3 años? A ver, la ley de comunicación, la imagen, se ha consolidado un sistema de censura. No es que nos metieron en una jaula, nos construyeron una jaula a nuestro alrededor, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, de repente nos encontramos aprisionados por una ley que nos obliga a autocensurarnos, que genera autocensura. Pero si no censura, ¿por qué nos estamos autocensurando? Porque si no somos sancionados, porque hay el temor a la sanción, porque en el caso de algunos periódicos que han pretendido resistir acciones desde nuestro punto de vista autoritario de la Supercom sobre algunos periódicos, enseguida vienen las sanciones. Las sanciones en el caso de los periódicos son geométricas, ¿no? De modo que causan enormes lesiones económicas. ¿Qué significa geométrico? Es decir, si una vez le sancionan con una multa, la siguiente que ocurre, la siguiente que ocurre. La segunda es duplicada y la progresión geométrica. Y la segunda es duplicada. 2, 4, 8, 16, 32, en fin, es así. Es eso lo que ocurre, eso produce temor. Todas las rectificaciones, las sanciones, eso de ir a las audiencias que nos plantea la Supercom, donde la Supercom es fiscal, denunciante, juez y finalmente quien sanciona,
en condiciones de indefensión jurídica, también es un problema. A ningún medio, a ningún periodista, a ningún director de un periódico le interesa estar involucrado en este tipo de procesos de los que se han hecho muchos. ¿Cuál es el medio más sancionado del país? Es el diario La Hora, el medio más sancionado, y me parece que es Radio Fútbol, me parece, si no me equivoco. Los dos, en mundo escrito y mundo radial. El diario La Hora ha recibido innumerables sanciones de distinto tipo, de modo que es una situación de indefensión jurídica de los periodistas de los medios de comunicación. Es lo que ha acarreado esta ley y ha instaurado un régimen que a nosotros nos parece, que nosotros calificamos que es un régimen de censura, es un régimen arbitrario, ¿no es cierto?, donde se imponen sanciones por presuntos linchamientos mediáticos. Se impuso una sanción a un medio que es Teleamazonas, porque el ex presidente de la Federación de Fútbol se consideró que había linchamiento mediático en un programa donde había marionetas incluso, o se pretende imponer sanciones porque se han impuesto sanciones al diario La Hora, por ejemplo, porque una autoridad considera que el periódico no publicó una información que según él es de importancia pública o de interés público, ¿no es cierto? No el periódico ni el periodista, sino la autoridad. Eso ocurrió en el caso de Loja. En el caso de Loja, es decir, hay una serie de temas y una serie de problemas que ustedes y los medios estamos involucrados en lo que significa la nueva ley de comunicación. Y no solo los medios, también los periodistas, ha habido periodistas sancionados. Bueno, uno piensa en Bonil directamente, no solo periodista, sino también caricaturista. Es un caricaturista, es digamos hace opinión gráfica, ¿no es cierto? Pero algunos otros periodistas han sido sancionados, han sido insultados, han sido agraviados, han sido llevados a confesión judicial, como Roberto Aguilar, por ejemplo. Es decir, hay una serie de hechos que limitan la libertad. Todos estos hechos ustedes los presentaron en las Naciones Unidas también, y es parte de la resolución de Naciones Unidas. Los hechos todos estos hechos son registrados y se lleva una estadística incluso por parte de Fundamedios, que es la organización más seria en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que sin dudas el trabajo que hace Fundamedios sobre esto, llevar un registro de violaciones, de atentados, de situaciones generadas por la ley de comunicación, lo hace, es una fuente objetiva de información. Y en estas recomendaciones dadas por Naciones Unidas, uno es el modificar y el volver a revisar la ley de comunicación para que no incumpla reglamentos internacionales. Es que hay que ajustar la ley. Lo que se recomienda es que se ajuste a la ley a los parámetros internacionales que constan en el párrafo 3 del artículo 19 del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles. Es decir, esto es claro para ya generar un tema, es muy claro. Este es un mensaje al Estado. Nosotros entendemos que la parte del Estado a la que le corresponde esta tarea es la Asamblea, y nos estamos dirigiendo a la Asamblea para solicitarle que abra un debate sobre el tema. Nosotros vamos a llevar nuestra postura de derogación de la ley de comunicación. Creemos que la ley en su conjunto es un problema y que en todo caso se debe generar una ley alternativa de carácter democrático. AEDEP, la Asociación Ecuatoriana de Periódicos, lleva la posición. ¿Quiénes más se van a sumar este lunes para llevar la propuesta a la Asamblea? Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas, la federación que está con la Comité Internacional de Periodistas, me parece, y la Plataforma de Derechos Civiles y Libertad de Expresión, que es una plataforma de alrededor de 17 organizaciones de la sociedad civil. Si todos se reúnen para plantear esto a la Asamblea. ¿Qué otras recomendaciones? Documentación hacia ellos. Sí. Además de reformar la ley de comunicación o aplicarse, ¿qué otras recomendaciones existen otras recomendaciones de las que yo no me he interiorizado, sino de las que me interesan, respecto al tratamiento, respecto a los derechos de las minorías de la LGTBI, por ejemplo, respecto a derechos de las mujeres, al control de su cuerpo, por ejemplo, tiene que ver con el tema tan polémico del aborto en determinadas condiciones, ¿no es cierto? Respecto a la organización, a los derechos a la protesta y a la organización de la sociedad civil,
a las organizaciones populares, a indígenas, en fin. Pero cada sector debería revisarlo y ver qué planteamientos realiza. Creo que deberíamos proceder así, porque no vamos a esperar que el Estado tome la iniciativa, por una sencilla razón, porque este señor extranjero, que es canciller del Ecuador, dijo que el documento de observaciones del Comité de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más bien son elogiosos para el país, lo cual nosotros no compartimos eso. Eso es una interpretación propagandística que hizo el canciller sobre el tema. Hay observaciones realmente severas. Bueno, hay preocupación sobre las lecturas que se puede dar. También recordamos el caso Isaías, que el canciller dio una lectura y el grupo involucrado dio otra lectura diferente. Lo que pasa es que en la forma de redactar de los documentos de las Naciones Unidas dicen: reconocemos este avance, pero llamamos la atención sobre esto otro. Entonces las autoridades del Ecuador se quedan solo en lo que se reconoce, pero no en la llamada de atención. Ese es el problema, ¿sí? Lo leen parcialmente el documento. Es decir, hay avances en determinadas cosas, ¿no es cierto?, teóricamente sobre algunos derechos, ¿no es cierto?, pero se observa que hay problemas en la aplicación, en fin, en determinadas cosas, en derechos de las minorías, en la organización social. Se llama la atención al decreto 16, en fin, ese tipo de cosas ocurren o han ocurrido. La primera quincena de junio de julio en las Naciones Unidas. Sí. Es decir, y usted está yendo a plantear esto a la Asamblea, lo cual demuestra que hay una en el aspecto de la ley de comunicación. Exacto, en el aspecto de libertad de expresión, que es lo que nos interesa y sobre lo que hemos trabajado todos estos años. Hemos hecho una demanda de inconstitucionalidad de la ley, en fin. Entonces, sobre eso, ¿qué fin tuvo la demanda de inconstitucionalidad? Fue desechada por la Corte Constitucional. ¿Y este momento en dónde está o están presentando a tribunales internacionales? No, es que es una demanda de inconstitucionalidad que debía resolver la Corte Constitucional. Claro. Pero nosotros no hemos todavía ido a otra. Eso está abierto, es una posibilidad. Sí. No, es un tema que debe preocuparnos a todos. Los derechos involucran absolutamente a toda la población y no se diga el derecho a la libertad de expresión. Estamos por empezar mes de agosto, mes en que celebramos el primer rito de independencia de América en Quito, y eso demuestra que en este país se ha luchado permanentemente por precautelar los derechos y evitar que estos sean conculcados. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre el día lunes, cuando Diego Cornejo y diferentes grupos vinculados al tema de medios presenten este llamado de atención, esta solicitud a la Asamblea para que revisen la ley de comunicación. Ellos hablan de derogarla o de pronto revisarla profundamente para que esté de acuerdo a esta recomendación que realiza Naciones Unidas. Temas que nos involucran a todos. Libertad de expresión no es solamente de periodistas o de medios, es de todos los ciudadanos del mundo y específicamente del Ecuador. Nuevamente gracias a Diego Cornejo Menacho, quien es director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, por haber estado en este espacio. Vamos a una pausa y regresamos con una nueva entrevista. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Tómelo con calma. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com.
Amigas y amigos, soy Juan Diego Umpierres. Te invito a que me acompañes frente a la vida a las 18:30 en Radio Sucesos y a las 21 horas en Telesucesos. Un espacio de reflexión, de buena entrevista, que convocará siempre la posibilidad de llevarte alternativas y sonrisas para que llegues a tu casa y siempre sepas que la vida vale la pena. 18:30, Radio Sucesos, 21 horas Telesucesos, frente a la vida. Hablemos de salud mental. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. De momento estamos con Carlos Calero, quien es especialista en temas contables. Queremos conversar con usted sobre cómo ha sido ya puesta de manera operativa las nuevas normas en temas de impuestos. Tenemos la ley solidaria, antes de eso tuvimos la otra ley que también gravó impuestos a diferentes sectores de la economía. ¿Cómo ha sido asumida por los diferentes sectores, por empresas, por personas que tenemos la obligación de pagar impuestos? Bueno, primero, en lo que es el tema del impuesto solidario o contribución solidaria, como les llama la ley, hay muchos contribuyentes que de inicio optaron por contribuir, por saber que esos fondos van a ser destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, y en inicio lo tomaron tal vez no con desagrado, sí, pero con algo de poder colaborar, de poder contribuir con esas zonas afectadas. He visto que luego contribuyentes, ya cuando sacaron principalmente el impuesto al patrimonio, vieron que el impuesto al patrimonio es bastante elevado, el 0.9%, les resulta muy elevado. Si una persona tiene $1 millón de patrimonio, ¿cuánto debe pagar? $9,000. $9,000. Si tienen 2 millones, son $18,000. Es una erogación fuerte. O sea, también quien tiene $1 millón es mucho dinero, pero pagar impuesto adicional es difícil. Así es complicado porque nadie tenía en el presupuesto del año tener destinado un valor a pagar. Hay muchos contribuyentes que llegan al $1 millón, pero que no tienen sus bienes líquidos, no tienen efectivo, no tienen en bancos los valores, tienen en bienes. Entonces, de pronto a veces les toca vender bienes para poder pagar ese impuesto. ¿Y ese impuesto hay un plazo para pagar, señor Calero, o tiene es inmediato? El impuesto se pagó ya en junio, a partir del 20 al 28 de junio, dependiendo del 9º dígito del RUC, todos los que debían pagar antes del 20, como el reglamento salió tarde, les dieron oportunidad para que paguen desde el 20 hasta el 28. Pero si durante el mes de junio, el mes en que se implementó la ley, había la obligación que pagar este impuesto al patrimonio. En 3 partes, en 3 cuotas. Una en junio, otra en julio y la otra cuota en agosto. Hoy que ya estamos al finalizar julio, ¿verdad? Tienen que pagar todos los contribuyentes la segunda cuota de esta contribución solidaria. Y en agosto tienen que pagar la tercera cuota. Hay contribuyentes que, si tuvieron liquidez, optaron por pagar todo, ¿sí? Pero ahí nosotros les damos un consejo, como firma el asesor contable, el sistema va a verificar, ¿sí?, que tengan los 3 pagos, ¿sí? Entonces, si van a pagar en una sola, hagan 3 formularios, porque caso contrario les pueden notificar que están debiendo 2 cuotas, porque no están poniendo los 3 formularios como revisa el sistema, ¿sí? Y les pueden sacar de lista blanca.
Entonces usted recomienda que se haga en Si van 3 a pagar- formularios al contado o en 3 pagos. Así es, sí, o en los 3 meses, pero 3 formularios distintos para que el sistema verifique que De está estos montos, realizado. no sé si usted nos puede ayudar con esto. ¿Cuánto significa para el Estado el recibir este impuesto patrimonial a quienes tienen más de $1 millón en el país? Bueno, las estadísticas solo podría tenerlas del Servicio de Rentas Internas, porque ellos manejan el sistema de declaración patrimonial y saben que contribuyentes superan el $1 millón, ¿verdad? Hay contribuyentes que lo que sí también hemos podido ver es que no tenían declarado el patrimonio. Y a raíz de esta disposición, de esta norma legal, lo que hicieron es comenzar a declarar su patrimonio para pagar la contribución solidaria Pero sobre el también patrimonio. uno recuerda, esta declaración patrimonial fue creada con el actual gobierno y siempre cuando se la creó decían, no es solamente es para saber qué tiene, informativa. Pero en un momento dado ya grabaron el tema de la declaración. Vea, desde el año 2008, en que apareció hacer las declaraciones patrimoniales a partir del 2009, siempre ha habido la teoría de que es solo informativo. A mí cuando me preguntaron yo les decía, la declaración patrimonial es creada en Chile. En Chile hacen las declaraciones patrimoniales informativos para ver el crecimiento del patrimonio y comparar el incremento del patrimonio con el ingreso que obtiene ese contribuyente para medir si es que está o no declarando todos sus ingresos, y eso es más informativo por cruces para cruzar de información. Así es. Entonces, en esas circunstancias yo les decía, no tengan miedo a declarar el patrimonio porque no les van a cobrar impuesto al patrimonio. Pero en este año, por circunstancias especiales, por un tema del terremoto, se crea por una sola vez el impuesto al patrimonio. Y la gente que declaró su patrimonio, ¿verdad?, ya tiene toda la información en el Servicio de Rentas Internas y obviamente tiene que pagar el impuesto al patrimonio. Si es que no hizo la declaración, tiene un problema porque le van a multar por no haber hecho las declaraciones patrimoniales y aparte va a tener que igualmente pagar el impuesto al patrimonio. Así que los que hicieron la declaración del patrimonio obviamente se ahorraron las multas por haber hecho su declaración patrimonial. Pero siempre cuando usted le escuchamos, por esta única vez hubo este impuesto, en Ecuador, ¿cuántas únicas veces tenemos o hemos tenido en la parte tributaria? Bueno, por única vez se creó un impuesto al patrimonio cuando hubo la guerra. Se creó un impuesto al rodaje por la guerra. Al rodaje por la guerra, ¿verdad? Cuando hubo el terremoto en Bahía de Caracas, también hubo... Que es en el año 98. Ya, y también hubo por el tema de la Josefina, por el desastre de la Josefina, de los temas que yo me recuerdo en mi profesión, ¿sí? En 24 años que llevo en esta profesión, esta es la 4ª vez, ¿ya? Por única vez, no hemos visto que se haya cobrado un segundo impuesto al rodaje porque faltó más impuestos por la guerra o cosas por el estilo, o sea... Honestamente no podríamos saber. Hay que hacer un análisis y saber. Lo importante es que tengamos cultura tributaria. Usted como la firma, el asesor contable, ayuda a tener esa cultura tributaria. ¿Con qué problemas se ha encontrado ahora, tanto con el pago patrimonial, con los 2% más del IVA, con todos los impuestos nuevos que tenemos, cuando se han generado una serie de preocupaciones frente a cómo han sido invertidos estos impuestos? Cuando se crea el impuesto solidario, que le llaman contribución solidaria, y técnicamente para mí es un impuesto, ¿sí? Lo que se pedía es que se manejen esos fondos a través de un fideicomiso para que el dinero que se pague por esto, producto de este desastre natural, sea manejado para la construcción, reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas en Manabí y en Esmeraldas. Lo que nos sorprendió la semana anterior es llegar a conocer que se transfirió al presupuesto general del Estado para cubrir deudas de años anteriores. Se transfirieron $120 millones. Pero no es que se han pagado a proveedores de Manabí y Esmeraldas que apoyaron el tema del desastre. No, son deudas del año anterior. Y eso porque aquí han estado 2 asambleístas de país en esta semana y han dicho se pagaron a proveedores que apoyaron el tema del desastre. Yo di asesoría el día martes de esa semana en Manabí, ¿sí? Y ellos, a constructores, ¿ya? Y ellos manifestaban, nos pagaron las deudas de los años anteriores, ¿sí? Y lo que hacen es bajar un pasivo y no incrementar el ingreso para ellos, un ingreso para los constructores por concepto de construcción.
Pero están bajando las deudas. Al recaudar la gente de Manabí también no se ayuda para trabajar en reconstrucción, en fin. Ojo, o sea, ellos ya tienen la obligación de cancelar. Es una deuda que ya está vencida, que ya está devengada. Son de años anteriores. Siquiera son del 2015, muchas obligaciones. Yo sé que en algo va a reactivar la economía porque tienen recursos para poder operar, lo que estaban sin liquidez por deudas de años anteriores. Pero técnicamente no es incrementar actividades de construcción o reconstrucción, sino disminuir un pasivo. ¿Sí? Y la disminución de un pasivo no es la generación de construcción o reconstrucción de actividades en las zonas afectadas. Bueno, es interesante escucharle, porque usted además con conocimiento de causa ha asesorado a la gente de la zona y sabe qué dinero fue lo que recaudaron. Sí, ellos prácticamente nos dijeron, vea, la ventaja de haber que nos hayan pagado estos dineros es que nos cubrieron las deudas de años anteriores. Y uno de los ingenieros dijo, yo no he puesto plata ni cosas para la reconstrucción de Manabí, porque nos estaban debiendo y no sabíamos si nos iban a pagar, sí o no. Nos pagan, ahora nos solicitan que pongamos mano de obra. ¿Quién nos garantiza que van a pagarnos si esos dineros fueron tomados del impuesto solidario? Son dudas, es bueno escucharle a usted porque con conocimiento de causa nos está dando información. ¿Qué otros problemas se han generado? ¿Cómo están aceptando? Usted decía, inicialmente dijeron que sí, hasta que se dieron cuenta de cuánto era el impuesto patrimonial nuevo, pero ¿cómo la gente está tomando el dar esta colaboración adicional? Cuando salió esta ley que fue publicada el 20 de mayo, las personas lo tomaron, yo creo que no con gusto yo podría decir, pero saber que pueden apoyar para la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas. Ya cuando va pasando el tiempo, y más aún cuando ven que los recursos recaudados no van a ir para las zonas afectadas, para la construcción y reconstrucción, tengo un contribuyente de Ibarra que me llamaba y me contaba y me decía, ¿sabe qué? Yo no estoy dispuesto a pagar la tercera cuota que me toca pagar porque no están cumpliendo con la ley. Ahí yo lo que tuve que aclararle es, ellos manejen o no manejen bien los recursos, su obligación como ciudadano es pagar ese impuesto porque así lo establece la ley. Si usted no paga, le van a emitir liquidación de pago. No, somos conscientes, todos tenemos la obligación, es normativa nacional, hay que pagar los impuestos, hay que pagar, o tendremos problemas. Así es. El otro problema que yo he visto, que eso fue el lunes de la semana anterior, casi va a ser 15 días, ¿ya? Estando en Manabí y analizando el reglamento, inicialmente según la ley y según un listado del Servicio de Rentas Internas, iban a haber cerca de 400,000 contribuyentes beneficiados en Manabí y en Esmeraldas, beneficiados en las exoneraciones y cosas que trae la ley. Había exoneraciones, no pagan el IVA del 14 sino del 12 en Manabí, una serie de elementos para mejorar. Sí, incluso el impuesto a la renta del año anterior. ¿Ya? Pero cuando sale el reglamento, estimamos que ni un 10% va a ser beneficiado de eso. ¿Por qué? Porque en el reglamento le da dos condiciones básicas para que se acoja a la exoneración. Uno, que usted tenga activos que se hayan perdido por el 10%. Afectados en un 10%. Mínimo un 10%. Mínimo un 10%. Es decir, que si usted tiene activos por 10 millones, debe perder por lo menos 1 millón por tema del desastre natural para hacerse beneficiario del tema del terremoto. ¿Ya? Es una condición. O la otra condición es que usted disminuya los ingresos en un 10% con el promedio del trimestre de enero a marzo del 2016. Y ahí tenemos un problema. Le cogen el mes de mayo del 2016 con el promedio de enero a marzo del 2016. Las ventas de enero a marzo del 2016 estaban bajas y el mes de mayo del 2016 estadísticamente es el segundo mes del año en donde se vende más. Entre Día de la Madre, una serie de elementos que hace que la gente venda más. Sí, el mes de mayo, y diciembre es el otro mes, ¿verdad? En el mes de mayo las ventas son altas
y no hay un decrecimiento de los ingresos del 10% ¿Pero qué ocurre comparado en con el trimestre? famosa ley con temas de infraestructura? No pueden sacar materiales, no pueden recibir abastecimiento. De pronto se les cayó todo el negocio. No significa el 10%, pero significa que no pueden vender, que tienen una economía paralizada casi en la zona. Hay una empresa que le asesoro, que ellos para no bajar las ventas les están dando 2x1, 3x1 en los famosos combos, ¿sí? O si usted me compra uno, llévese 2, si me compra uno, llévese 3, ¿ya? Pero eso hace que el volumen de ventas se mantenga, no baje, ¿sí? Pero los costos se incrementan. Entonces, si vemos el volumen de ingresos, los ingresos no han variado, no han disminuido. Pero si comparamos los costos y gastos, la utilidad sí ha disminuido. Pero la utilidad no se ve como un parámetro de medición para tener los beneficios. Usted que está contándonos de estos casos, que los ha vivido de manera directa, analizando ya el reglamento de la famosa ley, ¿cómo llegar nuevamente a la Asamblea o hacia el propio CRI para demostrar que la situación en la zona no es como se piensa, que simplemente es en números, sino hay otras realidades que uno palpa cuando va a Manabí, Esmeraldas? Vea, lo primero que el otro día me pedían, sí, es que por favor, las empresas que yo asesoro, que por favor tope estos temas en entrevistas para concientizar a la ciudadanía, porque de eso de pronto no se dieron cuenta cuando hicieron el reglamento. Diga usted que esta entrevista pueda ser vista por el señor presidente de la República, él tiene la facultad de directamente o de revisar, de analizar lo que está pasando, y reformar el reglamento. Otra podría ser hacer una consulta vinculante al SRI y decir, ¿sabe qué tal es mi situación? ¿Sí? Comparemos de esto, comparemos del otro, porque la ley en ciertas partes también sí le deja al SRI que mediante resolución, ¿sí?, establezca ciertos contribuyentes que pueden estar exonerados. Y eso no se requiere reformas en la ley. La ley más bien, como me decían en Manabí, nosotros leyendo la ley nos esperábamos muchos beneficios que han sido es lo que se dijo públicamente. Claro, uno piensa en entrevistas, piensa en declaraciones. Y eso está en la ley. El problema es cuando sale el reglamento. El reglamento fue firmado el 10 de junio, ¿sí? Y cuando la gente comienza a operar y ver, el terremoto fue en abril, pero me toman en cuenta mayo, con un promedio de meses de enero a marzo. Por último, tómenme en el promedio de ventas del 16 de abril al 31 de diciembre para ver si en ese periodo comparado con el año anterior decrecen o no decrecen mis ventas, mis utilidades, o aumentan o no mis costos y gastos. En esta compañía tuvieron que subir el volumen de comisión, el porcentaje de comisión, para incentivar a los vendedores a que realicen más ventas. Y además cada caso es especial, hay que analizar, no casuísticamente, porque no tiene el tiempo ni el SRI ni la Asamblea, pero sí tomar en cuenta lo que usted está diciendo. Queremos agradecer a Carlos Calero. Recordamos que la firma de él es del asesor contable, trabaja con varias empresas manavitas y nos deja muy preocupados. Primero, por cómo se ha invertido el dinero recaudado en la ley solidaria. Él dice se han pagado cuentas de años anteriores en la zona, sí, pero no significa reconstrucción directa. Hay preguntas, hay interrogantes que hay que hacerlos. Y también cuando se habla del reglamento de la ley solidaria, no se está apoyando o apuntalando a los sectores que más lo necesitan, cuando se creó un reglamento en donde las cosas no son tan claras como aparentemente estaban en la ley. Una serie de cuestiones, él dice, me han pedido que estén entrevistas, están las puertas abiertas, para ver si se sensibiliza el sector oficial, tanto SRI como el propio señor presidente, que tiene toda la buena intención de apoyar a estos sectores, pero a veces las leyes y reglamentos no son tan claros y simples. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la señora embajadora de Hungría. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Tómelo con calma.
Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con la señora embajadora de Hungría, Edith Bucci-Sabu. Es ella una diplomática con la que queremos hablar sobre las relaciones Ecuador-Hungría y también sobre las posibilidades de ir ampliando estas relaciones. Embajadora, ¿cómo está esta situación? Hungría es parte de la Comunidad Europea. ¿Cómo está la relación con Ecuador? Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y hablar sobre las relaciones entre Hungría y Ecuador. Pues es también importante de saber que la Embajada de Hungría fue abierta el año pasado, en el 2015, después de un periodo cuando estábamos ausentes del Ecuador, y ha sido una decisión del gobierno de volver a realzar y reforzar las relaciones entre Ecuador y Hungría, porque estamos conscientes de que hay muchas posibilidades para la colaboración, tanto en lo que se refiere a las relaciones económicas, comerciales y, desde luego, tanto lo que se refiere a las relaciones entre los pueblos, pues para que nos dará, desde luego, oportunidad para conocernos mejor, visitar la parte cultural, turística y la de educación también. Usted nos habla del tema de las relaciones comerciales. ¿Qué podemos hablar ahora entre la relación comercial? Una embajada recientemente abierta acá, apenas tiene un año y algo más tal vez, en el 2015. ¿Qué relaciones tenemos? ¿Qué vendemos los ecuatorianos de Hungría y Hungría que nos trae para Ecuador? Bueno, es cierto que nosotros abrimos en el año 2015, yo estoy aquí desde noviembre del año pasado, entonces es una relación todavía corta, pero ya puedo decir que hay mucho interés en mejorar el flujo de productos en ambos sentidos. Pues en este momento estamos trabajando más bien en la promoción de los productos ecuatorianos tradicionales, para importar, desde el punto de vista de Hungría, importarlos hacia Hungría. Tenemos una casa de comercio, nosotros lo llamamos casa de comercio, es una agencia de promoción de relaciones económicas y comerciales bilaterales que está funcionando aquí en Quito desde marzo este año, y ya ha logrado algunos contratos para importar a Hungría productos tradicionales ecuatorianos, tal como por ejemplo el banano, pero estamos también trabajando en el sector florícola y también en otros sectores de agricultura, lo que se refiere al intercambio de mercancía, de productos. Pero por otro lado, nosotros pensamos que también se abren buenas oportunidades para la colaboración en la transferencia de tecnología en distintos sectores, sobre todo en sectores que pueden ser estratégicos para ambos países. Entonces, estamos trabajando en esto. Y está trabajando. Una pregunta fuera de los temas diplomáticos. ¿Dónde aprendió a hablar español? Usted habla un muy buen español. Muchas gracias. Pues empecé a estudiar el español en Cuba, porque con mis padres estuvimos trabajando, mejor dicho, ellos estuvieron trabajando en Cuba pues hace muchos años, y yo como universitaria en aquel entonces pues tuve la oportunidad de empezar estudios allí, y ha sido mi primer encuentro, ¿no?, con el idioma español. Y luego, como ya diplomática, estuve destinada a España en varias ocasiones, entonces es donde realmente pude mejorar mi conocimiento del idioma. Usted nos decía, está acá desde noviembre. ¿Cuánto conoce del Ecuador? ¿Qué recomendaría a sus compatriotas de Hungría que
que conozcan en nuestro país? Pues por suerte tengo amigos que habían estado en Ecuador anteriormente. Entonces a mis amigos no les tengo que convencer, ellos vendrán y vienen ya por el conocimiento que tienen. También lo mismo pasa con mi familia, pero lo que yo podría desde luego aconsejar a los húngaros es que vengan a Ecuador porque es un país geográficamente muy bonito, muy distinto, con paisajes muy distintos. Aquí ya he aprendido que en el Ecuador, en este territorio, pues se encuentran al mismo tiempo todas las estaciones del año, dependiendo de que uno a dónde viaje. Yo he podido ya viajar aquí en el país y me ha gustado mucho, tanto la gente, tanto la cultura, la música como los paisajes. Y a la inversa, si yo le digo que debo ir a visitar en Hungría, en este país, con una ciudad atravesada por el Danubio y todo lo demás, ¿qué es lo que debemos mirar en Hungría? Sí, bueno, en Hungría encontrarán todo lo contrario lo que encuentran en el Ecuador, porque Ecuador es un país andino con pues, altitudes muy altas, en cambio Hungría es un país plano. El punto más alto de Hungría se encuentra a 1015 metros, o sea que para un quiteño prácticamente no es nada, está igual al nivel del mar prácticamente. También pues en Hungría lo que yo desde luego aconsejaría es en primer lugar visitar Budapest, la capital de Hungría, que pues, su fundación data del 1873, tiene una historia muy amplia, muy compleja al mismo tiempo, y construcciones y posibilidades de diversión también muy amplias. Hay una oferta cultural realmente pues destacada, incluso lo podría decir, y con modestia dentro de Europa. También aconsejaría algunos pues, puntos de interés en otras partes de Hungría, como es, por ejemplo, el lago Balatón, que es nuestro mar. Hungría no tiene mar, pero solamente es un país pues, continental. Tenemos 7 vecinos, pero tenemos un lago que es prácticamente el mayor lago en Europa Central. Mide 70 kilómetros de largo y para verano es un destino turístico pues muy agradable. Usted también hablaba de las relaciones en el área cultural y educativa. ¿Cómo mirar hacia allá? ¿Cómo intercambiar el tema de educación, de estudiantes, de maestros entre los países? Sí, la colaboración en la educación superior es muy importante para nosotros. El gobierno de Hungría ofrece a estudiantes ecuatorianos becas anualmente. Ya es el tercer año que recibimos becarios ecuatorianos en Hungría en las distintas universidades de cualquier rama y de cualquier sector. Y justamente estamos estos días haciendo los procedimientos para otorgarles las visas a los estudiantes que a partir de septiembre de este año van a ir a Hungría para estudiar en las distintas universidades, y cada año académico recibimos 50 estudiantes ecuatorianos, y realmente pues el área donde ellos quieren estudiar es por su elección, y va de estudios politécnicos, pues por medicina, economía, pues todas las ramas realmente que las distintas universidades húngaras ofrecen a estudiantes, tanto húngaros pero como extranjeros, y es una buena noticia para ellos que no tienen que aprender el húngaro, sino que la educación y las clases son en inglés. ¿Cuán fácil o difícil es el idioma húngaro? Porque es buena noticia que no aprendan el húngaro. No, por eso lo digo, porque normalmente los estudiantes extranjeros pues a veces se sorprenden por la dificultad del idioma húngaro. Pero las clases, usted nos dice, las universidades en Hungría son en idioma inglés. En inglés, sí. Pero yo aconsejaría realmente a todos sobre todo los becarios, los estudiantes, los universitarios que vayan allá por una temporada más larga, que aprenden lo básico en húngaro para poder pues mezclarse y tener intercambio con la gente húngara.
A los turistas no hace falta porque realmente en el sector turístico la gran mayoría el inglés, y también es importante saber, y prácticamente podemos decir que podemos estar nosotros húngaros orgullosos de ello, que cada vez más conocimiento tienen los húngaros y sobre todo en el sector turístico del español. Entonces esto facilita muchísimo el visitar su país y que también los húngaros vengan hacia Ecuador. Sí, también facilita, sin duda, sí. ¿Qué perspectivas tienen este año, el año 2016, en ir avanzando en temas de relaciones con Ecuador? Estamos ya en el mes de julio, terminando, llegando a agosto. ¿Cómo han ido mejorando las relaciones a raíz de que usted está presente como embajadora desde noviembre de 2015? Sí, bueno, tenemos proyectos para el segundo semestre de este año. Aparte de ir mejorando las relaciones económicas y comerciales, pues también ir reforzando las relaciones en temas de educación, porque aquí pues merece la pena mencionar que nuestra intención es volver a firmar un programa conjunto sobre educación con el Ecuador para un trienio próximo a partir del año 2017, y durante este segundo semestre pues tenemos la obligación de valorar el periodo anterior y también ya preparar el convenio para su firma para el próximo periodo. Pero hay un evento internacional aquí en Quito de entre 17 y 20 de octubre que para Hungría también sí, efectivamente es muy importante. Entonces en estos momentos estamos pues seriamente trabajando en que una delegación húngara importante viniera y participara en el Habitat 3, y no solamente delegación representando el gobierno, sino también del sector empresarial y la capital misma, Budapest. Para que estén acá y miren las posibilidades de Ecuador. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, a la señora embajadora de Hungría, Ainir Bucsi Zabu. Ahí el húngaro no es fácil ni los nombres tampoco. Agradecemos su presencia en este espacio para hablar de las relaciones entre Hungría y Ecuador, relaciones que están incrementándose luego de la reapertura de la embajada en la ciudad de Quito y que presentan buenas perspectivas en lo que tiene que ver con temas de negocios, pero sobre todo temas educativos. Ella habla de la importancia de volver a firmar un acuerdo para 3 años nuevamente para el intercambio de estudiantes ecuatorianos que pueden ir a estudiar en las universidades húngaras, pero también la visita en Habitat 3, en esta feria que cada 20 años se realiza, de una delegación húngara, no solamente de personas de gobierno, sino también de empresarios, para que miren posibilidades de negocio, de trabajo entre Hungría y Ecuador. Nuevamente gracias a la señora embajadora Bucsi, ella es embajadora de Hungría, quien nos ha acompañado el día de hoy. Antes de terminar, les agradecemos habernos acompañado esta semana. Queremos recordar que este programa llega con el apoyo de la Empresa Pública de Agua Potable, de Cheriplan, de la Cooperativa de la Policía Nacional. Gracias por estar con nosotros. Estaremos con ustedes a partir del día lunes a las 7 horas en Radio Sucesos y 7:30 en Radio y Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.